Hola, soy el Sabonín Yuri López Gallo. El día de hoy platicaremos sobre un tema que realmente es muy espinoso dentro de ciertos sectores de los practicantes de Taekwondo y tiene que ver con el origen de este arte marcial. Acompáñanos. 차렷! 그네! 준비! 시작! Existe una verdad oficial, eso es innegable. Esta verdad oficial fue acuñada desde la Korea Taekwondo Association, incluso antes con el general Choi, y bueno, fue apoyada por el gobierno de Corea del Sur. Esta idea de que el Taekwondo es la continuación de la práctica de artes marciales tradicionales coreanos tiene que ver con el uso del deporte y del arte marcial como una herramienta propagandística. A ver, ¿de qué estamos hablando? La realidad es que los registros históricos determinan que el arte marcial coreano tradicional, el famoso Subak y el Taekyon, cayeron casi en desuso desde antes de la invasión japonesa de 1910. Sería importante que determináramos antes ciertos elementos. Primero, el Subak fue un arte marcial que tiene registros y presencia histórica desde el mismo nacimiento de la nación coreana. Es decir, hay registros del Subak de hace 2000 años hacia atrás. Sin embargo, la práctica del Subak, a diferencia de los países como China o Japón, tenía una característica que realmente llama mucho la atención. Dentro de la práctica del Subak había un aspecto deportivo. Por eso no es de llamar la atención que el día de hoy el Taekwondo haya tenido tan desarrollado el aspecto deportivo, porque es parte incluso de la cultura coreana. El Subak fue el arte marcial más importante de la península coreana, arte marcial sin armas, obviamente. Fue el arte marcial más importante de la península coreana. Sin embargo, durante la dinastía Goryeo se dio un hecho que iba a impactar directamente en su práctica en el futuro inmediato. El Subak era el único elemento de movilidad social en el reino de Goryeo. ¿A qué nos referimos? Recuerden ustedes que el confucianismo, que era la doctrina imperante en esos momentos en la península de Corea, marca que la movilidad social no debe existir. Es decir, si tú eres hijo de un campesino, tú serás un campesino durante toda tu vida y tus hijos serán campesinos. Si eres hijo de un comerciante, vas a heredar esa estratificación social y así sucesivamente hasta irnos a las castas sociales nobles o más altas. La razón de Confucio era que cada uno de estos elementos dentro de la sociedad eran importantísimos. El hecho de que hubiera un orden social permitía que cada uno de estos elementos trabajara de la mejor forma para lograr que hubiera una nación feliz. Sin embargo, en Corea, el Subak fue un elemento de movilidad social. Es decir, algunos de los practicantes de Subak del pueblo lograban, a través de su expertise, a través de su gran nivel en las artes de combate, aumentar escaños dentro del escalafón militar y llegar a tener grados muy importantes dentro de la sociedad coreana. El problema es que los nobles de nacimiento discriminaban a los nobles del Subak y esto iba a generar un ambiente de tensión que desencadenaría en un evento de trascendental importancia. La historia nos cuenta que alrededor del año 1100 después de Cristo, el rey Huiyong se da cuenta de que los nobles están discriminando a los oficiales del Subak, lo que hace que la moral de los oficiales del Subak esté muy abajo. Para arreglar lo anterior, lo que hace el rey es llamar a una competencia de Subak donde los oficiales del Subak podrían enfrentarse físicamente contra estos nobles de nacimiento, estos oficiales nobles. Bueno, todo habría ido muy bien, claro, si en un momento dado uno de los oficiales nobles no se hubiera burlado de un general del Subak, que era además una persona de más de 60 años, que se enfrentó contra él. La historia cuenta que este joven, abusando de su edad y de sus capacidades físicas, humilló al general, lo que provocó una serie de burlas de los nobles. Los oficiales del Subak no estaban dispuestos a soportar algo así. Así que el general Chung Chung-bu dio la orden a los militares del Subak que asesinaran a todos los nobles, incluyendo al rey. Esto dio inicio a una dictadura militar
que duró aproximadamente 100 años, donde los oficiales del SUBAC mantendrían el poder político dentro del reino de Koryo. Este periodo en la historia de Corea terminaría con una invasión china que obligaría a los generales del SUBAC a renunciar. Ahora, esto generó que en el siguiente periodo histórico importante de Corea, el reino de Joseon o el reino de Lee, el SUBAC fuera hecho a un lado para evitar precisamente que algo como lo que había pasado anteriormente volviera a suceder. Es por esto que el SUBAC prácticamente cae en el desuso y se extingue. El Taekyon, cuyos primeros registros datan del siglo XVIII, va a ser una práctica que no va a contar con todos los elementos característicos de un arte marcial, pero sí será una práctica marcial nativa del pueblo de Corea. ¿Cuál es el problema? El problema es que los registros históricos demuestran que los 5 maestros de los Kwanes originales, ninguno tenía un lazo directo con el Taekyon. Sí, y ahí ustedes van a decir que el maestro Wang Yi tenía dentro de su entrenamiento marcial en su infancia práctica dentro del Taekyon. La realidad es que ni el mismísimo Wang Yi se atreve a decir que lo que él practicó de manera autodidacta de niño es Taekyon. El único que lo aseguraba era el general Choi. Sin embargo, no existen registros que confirmen esta historia. Y cuando hablo de registros, no me refiero a los dichos del general Choi por sí mismo, sino a registros históricos que permitan ver una línea directa entre algún maestro de Taekyon con el general Choi. Ahora, ¿qué es lo que sí sabemos? Lo que sí sabemos es que el único maestro coreano de Taekyon que sobrevive a la invasión japonesa es el maestro Son Duk-ki, y que los primeros acercamientos entre Son Duk-ki y la gente del Taekwondo se darán hasta finales de la década de los años de 1950. Los maestros originales tendrán un linaje muy claro dentro de escuelas de karate en Japón y el maestro Wang Yi de Modo Kwan dentro del sistema de Kwanfa en Manchuria. Por lo tanto, es absurdo pensar que este arte marcial que los maestros originales practican, que ellos identifican bajo el nombre del karate, porque Tang Soo Do y Kung Soo Do son solo traducciones al coreano de los ideogramas chinos o japoneses, si hablamos del kanji, traducidos al idioma coreano. Entonces, karate lo leemos en coreano, la mano de China, y se lee como Tang Soo Do. La mano vacía lo leemos en japonés, karate lo leemos en coreano, Kung Soo Do. Los maestros originales no negaban su relación con las escuelas de karate. De hecho, era una especie de demostración de autenticidad. Es hasta la década de los años 50, con la gran influencia del general Choi y por supuesto del presidente Syngman Rhee, que se comenzará con un movimiento donde se buscará crear, estandarizar y desarrollar un arte marcial coreano y se buscará acercarlo con los artes marciales nativos de la península. Sin embargo, la realidad es que el Taekwondo es un arte marcial que en sus orígenes no tuvo ninguna relación con el Taekyon. El mismo Chong-Hu Lee, líder de Jido Kwan, vicepresidente de Kukkiwon y de la World Taekwondo Federation, afirmaba que era mayor la influencia del Taekwondo en el Taekyon que del Taekyon en el Taekwondo. Y él decía que el movimiento de doblar la rodilla, extender la pierna y además hacer una extensión completa de cadera comenzaba a emularse por la gente del Taekyon, pero que era un movimiento natural de la práctica del Taekwondo. Ahora, ¿de dónde nace este mito genial? Bueno, pues de una teoría, de una doctrina ultranacionalista que será desarrollada en el gobierno del general Park Chung-hee, que se conocerá como Munhwa Hanguk, cultura coreana. Esta doctrina ultranacionalista va a tomar como base el Kokutai japonés. Sí, esa doctrina que marcaba la utilización del deporte y de las artes marciales como elementos propagandísticos supranacionalistas. De esta manera, el Taekwondo no podía ser un elemento externo, tenía que tener raíces coreanas, con el fin de lograr que su práctica enalteciera el ser de la población coreana. Así, la Korea Taekwondo Association creará en los años de 1960 el mito perfecto. El Taekwondo es un arte marcial
que hereda del Taekyon y anteriormente del Sobak su tradición milenaria. La realidad es que no existe una evidencia histórica de que esto sea correcto. Ahora, el Subak, si nosotros tomamos los ideogramas del Subak y los traducimos, Su es mano, Bak es golpear, Subak, golpear con la mano. Y si tomamos los ideogramas del Taekyon, que de hecho esto es muy complejo, porque no existen registros del Taekyon escrito en Hanja. Todos los registros del Taekyon están escritos en Hangul, lo que nos habla que su práctica se limitaba a los estratos sociales más bajos de la población. Ahora, si hablamos del Taekyon, la palabra Taekyon ni siquiera tiene una traducción exacta. Sin embargo, lo que hizo el general Choi es buscar una palabra en chino, la palabra te, patear, golpear con el pie, defender con el pie, que tenía el mismo sonido que el te escrito en coreano, y es así como se crea el nombre de Taekwondo o Taekwondo. Estos son dichos que están avalados por registros históricos serios. Y reto a cualquiera de los maestros que niegue lo que acabo de decir, a que presente evidencia histórica real que demuestre que estamos en un error. Muchísimas gracias, soy Saunín Yuri López Gallo. La verdad nos hará libres y no tiene nada de malo aceptar que el Taekwondo tuvo su origen en el arte marcial japonés del karate. Pero ojo, quiero cerrar este video diciendo algo que es muy importante. El Taekwondo es un arte marcial coreano, por supuesto, porque la filosofía coreana, la cultura coreana e incluso la fisiología coreana han generado grandes evoluciones técnicas y dentro de su práctica que han logrado que exista el día de hoy un arte marcial nuevo y completamente independiente a su pasado en el karate. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el Taekwondo es un arte marcial moderno, coreano, que sin embargo tuvo su origen en el karate. Y las evidencias más objetivas son el uso de las cintas, el uso del sistema de grados y, por supuesto, la utilización de las técnicas básicas similares entre ambos artes marciales. Soy Saunín Yuri López Gallo, la voz del arte marcial. Espero que este video te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, darnos like en nuestra página de Facebook, seguirnos en Instagram y no te olvides, tenemos una nueva sección de podcast, la cual puedes encontrar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Me encuentras así, Saunín Yuri López Gallo, la voz del arte marcial. Te agradezco tu tiempo. Nos vemos en la que sigue.